nada aquí tiene más autoridad que yo. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Día tras día, repita conmigo, día tras día, ella seguía presionando a José. Pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo. Miren, dijo ella, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité. Cuando me oyó gritar, salió corriendo y escapó, pero dejó su manto en mis manos. Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa. Amén. Tremendo. La esposa de Potifar empezó a acosar sexualmente a José, porque dice la palabra que José era un joven fornido, era un joven fuerte. Amén. Y desde que él llegó, ella puso su mirada sobre él. Amén. Y intentó seducirlo. Sin embargo, de lo que acabamos de leer podemos ver que José pudo huir de la tentación. Amén. Podemos ver que José no cedió ante el acoso, siendo ella la esposa de su amo. Amén. Dice la palabra que llegó un momento en que estaban solos en la casa, solo él y ella. Y aún así, José no cedió. Amén. Cuando nosotros tenemos un plan, cuando hay un plan de Dios en nuestra vida, tenemos que tener mucho cuidado de la forma como andamos. Cuando nosotros tenemos un plan en nuestra vida, tenemos que estar siempre alerta, porque cuando hay un plan de Dios, cuando hay un propósito de Dios en nuestra vida, el adversario siempre se va a levantar para querer evitar lo que Dios va a hacer, porque él sabe lo que Dios puede hacer con una persona que tiene propósito. Él sabe lo que Dios va a hacer con alguien que tiene un plan de reino. Él sabe lo que esa persona va a representar en su contra, y él se va a levantar para tratar de impedir que eso suceda. Amén. José, en medio de esa situación, mostró lo que realmente él era. Amén. Un hombre que, a pesar de lo que había pasado, que a pesar de lo que había vivido hasta ese momento, se mantenía fiel a su Dios. Amén. Amén. José mostró de que era un hombre leal. Mostró lealtad, porque lo primero que le dijo a ella fue: ¿cómo voy a hacerle yo esto a mi amo, aquel que ha puesto su confianza en mí, aquel que me ha dado todo lo que es de él para que se lo administre? Mucho menos me voy a meter con usted, que es su esposa. Tengo derecho y me dio la potestad para hacer lo que yo quiera, menos meterme con usted. Y mucho menos voy a pecar contra mi Dios. Amén. Mostró lealtad, pero también mostró obediencia, temor a Dios. Amén. Hay gente
tentación cede entre ellos. Y se amparan diciendo en que la carne es débil. Ay, que la carne es débil. Pero José nos demuestra en esta parte de la palabra que nosotros podemos permanecer íntegros en medio de aquellas cosas que el mundo nos ofrece. Cuando nosotros cedemos ante la tentación, es porque finalmente hemos abierto una puerta. Es porque demuestra que hemos perdido nuestra intimidad con el Señor. Es porque demuestra que estamos apartados de Dios, que hemos quitado nuestra mirada de Él y hemos puesto nuestra mirada en algo totalmente diferente. Amén. Porque José muestra aquí, imagínense, un joven fornido como él. Las egipcias en esa época describe la historia que eran mujeres muy hermosas. Amén. Imagínense a ese varón después de haber estado padeciendo todo lo que padecía. Físicamente lo que él podía sentir era una tentación fuerte. El enemigo lo atacó por ahí porque sabía que él podía caer. Pero él mostró su integridad. Amén. Al no ceder ante la tentación. Amén. En medio de la circunstancia difícil, en medio de la situación que estemos padeciendo, en medio de muchas de las circunstancias que nos toca enfrentar, llegarán momentos en que nos vamos a sentir débiles. Llegarán momentos en que nos vamos a sentir sin fuerzas. Llegarán momentos en que nos vamos a sentir solos. Y el enemigo va a aprovechar para colocar una piedra de tropiezo, para colocar algo que nos pueda seducir a apartarnos del camino de Dios. Amén. Siempre va a pasar así. Y más cuando tenemos un propósito de parte de Dios. Cuando hay algo que Dios ha depositado en nuestra vida. Cuando hay algo que va a significar algo grande, no solo para nosotros, sino para los que nos rodean. Cuando hay algo que va a hacer que impactemos a mucha gente. Cuando hay ese depósito en nosotros, siempre se va a levantar la posición. Siempre se va a levantar aquellas cosas que nos van a querer hacer apartar para que el plan de Dios no se cumpla en nuestra vida. Amén. Pero ¿sabes? José entendió de que él tenía un Dios que lo respaldaba. La palabra dice que en la casa de Potifar, siendo un esclavo, Dios lo respaldaba en todo. Amén. Y hacía prosperar todo lo que estaba en sus manos. Y Potifar se dio cuenta de eso. Y por eso le entregó todo para que él administrara todo. La palabra dice que él no se preocupaba por nada, solamente por comer y ya. José entendió en medio de ese problema, de esa situación de desventaja que él podía estar pasando en ese momento, de que Dios lo respaldaba. Y él entendió que al ceder a esa tentación iba a perder todas aquellas cosas que Dios había hecho con él. Amén. Y a veces nosotros no entendemos lo poderoso que Dios ha colocado en nuestras manos. A veces no sabemos lo que Dios nos ha dado. Y lo negociamos por algo temporal y por algo que finalmente va a significar un mal para nuestra vida. No sabemos valorar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y vendemos fácilmente nuestra bendición por cualquier cosa que nos guste allá afuera. Amén. Pero José no fue así. José no negoció lo que Dios había colocado en él. Por nada. Así estuviese tentado a hacerlo, no lo hizo. Amén. Pero José nos demuestra la historia
historia de José nos demuestra que aún en medio de que nosotros somos fieles a Dios, aún en medio que nosotros somos íntegros, aún en medio que nosotros nos hemos guardado para Dios, en ocasiones eso no va a evitar que pasen cosas que nosotros queremos que no pasen. Amén. Amén. Y aquí fue donde se abrió una nueva puerta para José. Amén. Porque después que había pasado todo esto, la mujer se sintió rechazada. Yo me imagino a esa mujer egipcia diciendo, bueno, pero ¿qué se cree ¿qué se cree este muchacho? ¿No está viendo lo que yo soy? Es un esclavo. El que se cree. Cualquier otro hubiese salido corriendo y se me tira encima. Se sintió rechazada. Y me imagino yo que eso hirió su orgullo. No lo dice la palabra, pero me imagino que así fue. Amén. Y sabes, entonces ella, al verse rechazada, dijo, bueno, tengo algo aquí en mis manos y es la ropa de José, lo que él tenía puesto. Amén. Esa es mi evidencia. Con esta no me voy a quedar. Amén. Y dice la palabra en el versículo 17 de Génesis 39. Luego le contó su versión de lo sucedido a su esposo cuando regresó a la casa, a Potifar. Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí. Pero cuando grité salió corriendo y dejó su manto en mis manos. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José le había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Amén. Cuando José creía que todo se estaba mejorando, cuando José creía que su vida estaba ya viendo una luz en el camino, cuando José estaba confiado porque estaba haciendo las cosas bien y Dios lo estaba prosperando, cuando él creía que tal vez iba a haber una oportunidad para dejar de ser un esclavo y convertirse o quizás en algún momento poder recobrar su libertad y seguir caminando en la dirección que lo llevara a que se cumpliera el sueño que Dios le dio, cuando él creía que todo estaba mejor, se abrió la puerta de la prisión para José. Y dice la palabra que José fue encarcelado en la cárcel donde estaban los presos del rey. Injustamente. Aún más el sueño de José, el sueño de grandeza, el sueño de gobierno, se veía más lejano de que se cumpliera. Amén. Hay momentos en nuestra vida que creemos que las cosas empiezan a enderezarse, que después de padecer tanto tiempo, después de llevar tantos golpes, empieza algo a cambiar y de pronto viene algo que nos manda al suelo nuevamente. Cuando creemos que nos estamos encaminando para que se cumpla lo que Dios dijo un día que iba a suceder en nuestra vida, entonces ocurre algo que parece que nos aleja más del cumplimiento de esa promesa. Y fue lo que pasó en la vida de José. La prisión significaba de que él se estaba alejando más. Era un esclavo que ahora iba a ser prisionero. Pasó de estar en unas condiciones aceptables en la casa de Potifar a unas condiciones paupérrimas en una cárcel, quizás en un hoyo oscuro ahí donde estaban otros presos que habían hecho otras cosas.
Y cuando nosotros estamos en esa situación y llega y nos dan el golpe, caemos al suelo y estamos en peor condición que en la que nos habíamos empezado en la que habíamos empezado a estar. Amén. Y en esos momentos muchos dudamos de que Dios aún nos sigue respaldando. Muchos dudamos de que verdaderamente si verdaderamente se va a cumplir lo que Dios dijo un día con nuestra vida. Amén. Amén. Y empezamos a dudar y empieza a entrar la incredulidad. Y empezamos a hacer planes en nuestra manera para tratar de salir de esa situación. Amén. Pero sabes, dice la palabra en el versículo 21: pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. Amén. Dios no evitó que él entrara a la cárcel, porque sabes, la cárcel significaba que iba a estar más cerca de la promesa que Dios le había dado, porque sabes, la cárcel físicamente estaba más cerca del palacio que la casa de Potifar. Sabes, hay momentos en nuestra vida que tú crees que vas en retroceso, que tú crees que vas más alejado de tu sueño, pero es el lugar o es el camino que Dios ha permitido para acercarte más a tu promesa, para acercarte más a lo que un día te prometió. Amén. Sabes, la palabra dice que en la cárcel Dios estaba con él y le mostró su fiel amor. Pero ¿sabes por qué eso pasó? Porque Dios vio la integridad de José al no ceder ante la tentación, al hacerle frente al enemigo en lo que él quería hacer. Amén. Amén. Pero sabes, lo que empezó un día con un sueño, después pasó a una cisterna, después pasó a la casa de un gobernante egipcio como esclavo, y ahora una prisión. Amén. Para muchos tal vez pensarían que ya ese era el final de José, pero como te acabo de decir, era lo más cerca que él estaba de llegar al palacio donde Dios lo iba a establecer y le iba a dar grandeza. Amén. ¿Sabes? Dice la palabra, poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse, porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y prosperaba en todo lo que hacía. Amén. En la cárcel, José se convirtió también en alguien importante. ¿Sabes? Cuando tú eres íntegro, cuando tú eres fiel, cuando tú eres obediente, cuando tú eres temeroso de Dios, no importa el lugar donde estés, en ese lugar Dios va a hacer cosas grandes contigo. No creas que lo que hoy tienes es poca cosa. No creas que donde estás es poca cosa. Si tú le has creído al Señor, desde ese lugar Dios te va a catapultar. Desde ese lugar Dios te va a llevar a niveles aún mayores. Desde ese lugar Dios va a mostrar su poder. Desde ese lugar Dios va a mostrar su fidelidad. Desde ese lugar Dios te va a mostrar su fiel amor. Y lo que hoy tú crees que es poco, se va a convertir en algo poderoso en las manos de Dios. Amén. ¿Sabes? Esta historia nos enseña la forma como Dios opera en la vida de un creyente. Amén. Y esta serie ha sido diseñada para que tú y yo
confiemos aún más en el Señor. Para que tú y yo tengamos la certeza de que lo que Dios dijo se va a cumplir. Que no pongas lo que te está pasando como algo que puede impedir lo que Dios va a hacer. Amén. Que no pongas tu desventaja que tienes tal vez hoy como algo que va a impedir que se cumpla lo que Dios tiene para ti. La vida de José nos enseña que Dios es un Dios que obra de forma sobrenatural. Que Dios no opera naturalmente. Que Dios no hace las cosas que caben en nuestra razón. Que Dios hace cosas que nosotros no entendemos para que se cumpla su propósito. Amén. Amén. ¿Quién se iba a imaginar que ese joven que recibió un día un sueño iba a pasar por todo lo que pasó? Amén. ¿Quién se iba a imaginar que un esclavo y ahora un cautivo, porque estaba preso, iba a llegar a lo que Dios le dijo que iba a hacer? ¿Sabes? Nunca dudes de lo que Dios puede hacer con tu vida. No pienses que todo lo que te está pasando es evidencia de que ya lo tuyo caducó, que ya lo tuyo no se va a cumplir. No te dejes engañar por lo que el adversario quiere hacer, pero no cedas ante la tentación que él te pone. No cedas ante las personas que están a tu alrededor y que te incitan a que vayas en contra de la voluntad de Dios. Amén. Mantente firme, así como José se mantuvo firme. Amén. Y sabes, la palabra dice en el capítulo 40 de Génesis que José duró un tiempo considerable en la cárcel. Amén. Y estando ahí en la cárcel, metieron preso al panadero y al copero del rey. Y ustedes conocen esa historia. Y José interpretó los sueños de cada uno de ellos. Y los sueños de cada uno de ellos, conforme a se lo interpretó José, así fue. Se cumplieron al pie de la letra. Pero hubo algo que marcó la historia y que me marcó a mí personalmente cuando la estaba leyendo. Y es que José le dijo al copero: acuérdate de mí cuando estés frente al faraón, cuando el faraón te restaure en tu cargo. Y le vas a decir al faraón de que allá en la cárcel hay un joven que interpretó mi sueño, para que él me tenga en cuenta y tal vez me saque de aquí. José, un hombre que había mostrado hasta ese momento integridad, un hombre que se había mantenido firme con el Señor, como ser humano trató de buscar respaldo en una persona para poder salir de ese lugar. Y humanamente es entendible, porque ¿quién quiere estar metido en una cárcel quizás en las peores condiciones? ¿Quién quiere estar en ese lugar? Nadie. Pero ¿sabes? Dice la palabra que el copero, después que fue restaurado en su cargo, se olvidó de José. No se volvió a acordar de lo que José le dijo. ¿Sabes? Cuando tú tienes un plan y un propósito, no busques conseguir las cosas haciendo estrategias humanas. No busques referencias en gente humana, en otras personas. Cuando tú tienes un propósito y un plan de Dios, tienes que dejar que Dios actúe de la forma como Dios debe actuar. Amén.
¿Sabes? Porque alguien aquí te puede ayudar. Y a través de una referencia de alguien puedes conseguir algo. Pero eso puede hacer que te apartes verdaderamente del premio mayor, de la grandeza que Dios tiene para ti. Deja que Dios actúe y solo quédate con su gracia y su favor. Así como Dios puso gracia y favor en la vida de José, así también la va a colocar en tu vida, para que no tengas que ir a pedir cacao a nadie, sino que el mismo Señor va a hacer que te vea. Si hoy eres invisible, Dios va a hacer que te vea. Si hoy no consigues nada, Dios va a hacer de que consigas muchas cosas, pero alguien se va a dar cuenta que hay un depósito especial en ti. Amén. Alguien se va a dar cuenta. No le quites la gloria que solo es para Dios. Amén. Y José le tocó quedarse un tiempito más en la cárcel. Amén. Pero el corazón de este mensaje es que no quites tu mirada del Señor. Mantente siempre pensando en el sueño que Él depositó en ti. Amén. Que ese sueño Dios lo va a cumplir. Amén. Amén. No dejes que nada te distraiga y mantente mirando siempre en la dirección correcta. Aleluya. No veas lo que hoy estás pasando. Amén. Porque Dios te coge de lo poco y te lleva a lo mucho. Amén. Amén. Porque Dios va allanando el camino por donde vas transitando. Y se van a levantar en tu contra. Y se van a levantar circunstancias. Y se van a levantar personas. Y se van a levantar situaciones que te van a querer hacer retroceder. Y se van a levantar situaciones para que tú empieces a dudar. Pero en medio de esas situaciones, en medio de esa oposición, recuerda al Dios que te dio la promesa. Recuerda que es un Dios fiel. Recuerda que Él cogió a uno que era un esclavo, a uno que estuvo preso y lo colocó en un sitio de privilegio. Cuando estés enfrentando la prueba, cuando estés enfrentando la oposición del enemigo, recuerda y recuérdale a Él que tú le sirves y le crees a un Dios poderoso, a un Dios que es fiel, a un Dios que no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Y aférrate a lo que Dios te dijo. Amén. Porque aunque tú creas que estás en desventaja, Dios tiene que tener algo en cuenta y llévatelo en tu corazón. Dios trabaja a la inversa del ser humano. Lo que nosotros creemos que es desventaja, en las manos de Dios es lo que va a hacer que tú llegues a donde tienes que llegar. Lo que tú crees que es desventaja es lo que Dios va a usar para promocionarte. Amén. La enfermedad que tal vez hoy estás pasando, aunque tú creas que va a hacer daño a tu vida, Dios la va a utilizar para glorificarse, para mostrarte que eres un Dios sanador. Amén. Si tu problema y la dificultad que tienes hoy es porque tienes escasez económica, Dios va a usar eso que tú tienes, eso poco o tal vez lo que no, nada de lo que tienes, para convertirlo en algo poderoso y va a multiplicar. Así como multiplicó el aceite y la harina de la viuda, así lo va a hacer en tu vida. Cuando Dios ve a alguien que cree, cuando Dios ve a un corazón que le es fiel, que se mantiene firme, Dios hace de lo poco mucho. Amén. Y es lo que tienes que mantener en tu corazón. Amén. Que Dios trabaja de una forma impensable muchas veces, que a veces no entendemos lo que está pasando, pero Dios sabe en qué dirección te va guiando. Dios sabe lo que va a hacer. Dios sabe
lo que va a cumplir contigo. Amén. Así que no te desanimes, ni pienses que tu oportunidad ya pasó. Amén. No te dejes seducir por las esposas de Potifar. Amén. Y siempre mantente confiando en que Dios va a provocar algo que tal vez tú ni siquiera te imaginas. Amén. Amén. Aquí yo veo gente, veo caras de muchas personas que en sus rostros expresan expectativas de lo que va a pasar con ellos. Tal vez con dudas de que si será que algo bueno va a pasar. Gente que lleva tiempo padeciendo y esperando una respuesta. Amén. Y esperando que se abra una puerta. Pero te tengo que decir, así como José, la puerta que tal vez tú crees que es la que se va a abrir o la que tú esperas que se abra, no es, sino que es la que Dios va a abrir. José, después de recibir el sueño, él, me imagino que nunca pensó que iba a pasar por lo que tuvo que pasar. Si tú recibes una promesa de Dios donde te dice que tú vas a ser alguien que vas a estar como cabeza, tú esperas llegar de la forma normal, si se puede decir. Amén. Y esperas pasar por las puertas por las que pasaría todo el mundo, por las que pasaría el común. Pero cuando tú tienes un propósito de Dios, te va a tocar atravesar puertas que otros tal vez no lo van a hacer, y que tal vez tú vas a ver que otros no pasan esas puertas y de pronto, entre comillas, están en mejores condiciones que tú, y que a ti sí te toca meterte por ahí y tú dices, pero ¿no sería mejor por el otro lado? Es porque Dios necesita que atravieses esas puertas. Es porque Dios necesita que atravieses esas puertas. Es porque Dios necesita formar algo en ti. Es porque lo que Dios te va a dar es tan grande que necesitas ser preparado, que no lo puedes recibir sin antes haber sido preparado por Dios. Que lo que Satanás va a hacer en tu contra, Dios lo va a usar también como preparación para eso grande y poderoso que Dios va a entregarte. Amén. Y en esta noche quiero que te lleves en tu corazón esta palabra. Amén. No hemos hablado de lo que pasó después de la prisión. Eso estará en una próxima. Pero después de tanta oposición, después de tantas circunstancias difíciles que le tocó enfrentar, Josué iba a estar cara a cara con su mirada viendo cumplido el sueño que Dios un día depositó en su corazón. Y te tengo que decir que en algún momento, en el tiempo perfecto de Dios, estarás cara a cara con la promesa que Dios un día hizo sobre tu vida. Amén. Colócate en pie, iglesia. Cierra tus ojos y pídele al Señor que te dé fuerzas si no las tienes. Amén. Que te dé la fortaleza para soportar la prueba que tal vez estás atravesando.
que tengas la valentía y el carácter de decirle no a lo que tú sabes que no es de Dios, a no ceder ante la tentación de las tinieblas, a no ceder ante lo que el mundo te ofrece. Recuerda que lo que Dios ha colocado en tus manos es poderoso, que lo que Dios ha colocado en tus manos tiene un precio incalculable, que lo que puedes conseguir allá afuera, que lo que te pueden ofrecer allá afuera no se compara con lo grande, con lo majestuoso que Dios va a colocar en tus manos, con lo que el lugar que te pueden ofrecer allá afuera no va a ser comparable al lugar en donde Dios te va a colocar. Amén. Confía en el Señor y no te detengas. Confía en el Señor y sigue avanzando a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de la prueba, a pesar de que el gigante se levante. Pero confía que tienes un Dios poderoso que te respalda, porque la palabra dice en este texto que Él respaldaba a José, lo respaldó en la casa de Potifar y lo respaldó en la prisión, lo respaldó cuando estaba en la cisterna, y así mismo Dios te va a respaldar a ti en el lugar en donde estés. Ahora, si tú ves que no hay respuesta, ten la certeza de que Dios está ahí respaldándote, de que Dios está ahí haciendo algo, de que Dios tal vez no lo escuchas, no lo ves, pero Él está trabajando a tu favor. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra edifica nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Señor, porque tú eres un Dios poderoso y estamos aquí para glorificar tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén.